Bueno, 4:05 casi de la tarde, estamos acá comenzando en este ciclo de Aquelarre Online, ciclo de videoconferencias fotográficas. En el día de hoy tenemos a Javier Calvelo, fotógrafo, fotoperiodista. Trabajaste en La Diaria, si no me equivoco. Estuvo trabajando en La Diaria hasta el año 2016 y además es miembro fundador del colectivo Ad Hoc Fotos, que también está un poco, tiene que ver con lo que va a estar hablando el día de hoy. Y hizo varios proyectos fotográficos, entre los que a mí personalmente me gustan mucho, Los de Afuera y Habitus. Con Los de Afuera ocurrió también que hubo un concurso fotográfico y creo que ganaron una o dos fotos de ese proyecto que era sobre el fútbol. Ah, sí, sí. Sí, pero es cierto, pero eso fue posterior. Pero sí, es cierto, es cierto. Sí, muy buena. Me acuerdo porque fui jurado de ese concurso. Ah, no sabía. No me Y acordaba. una fantástica, despegadas por lejos, la verdad. Bueno, la modalidad de hoy va a ser un poquito diferente. Javier va a estar navegando por páginas web que ustedes las van a poder ver junto con él a medida que él vaya navegando por estas páginas. ¿Tá? Y nuevamente, esto va a tratar de ser un poco más interactivo, ¿tá? O sea, cualquier duda que le surja sobre algún fotógrafo, sobre algo que él dijo, me lo dicen y yo enseguida se la hago saber. Andrés Dorios, ¿se le colgó a alguien más? Si a alguien se le cuelga la charla o empiezan a dejar de escuchar o se les pixela demasiado, acá arriba hay un botoncito rojo que dice reconectar. Apretan ahí, la página salen y vuelven a reentrar a la sala sin tener que cerrar el navegador, volver a entrar al link, etc. ¿Ah? Bueno, Marlene Fotos dice, hola, voy a disfrutar de la disertación de hoy. Mucho gusto conocer a Javier. Mucho gusto. Bueno, Javier, entonces ahora yo me voy, te dejo solito, pero sigo omnipresente en realidad. ¿Vale? Bien, Empezá cuando quieras. buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por compartir acá. La idea es, como decía el Rafa, poder intercambiar y poder conocernos y intercambiar experiencias, ver algunas buenas fotos y pasar el rato quedándose en casa y ayudando a todos a que esto pase pronto. Eh, yo tengo un pequeño esquemita que me armé para charlar acerca de proyectos fotográficos. Y entonces voy a compartir acá esta pantalla. La idea es hablar o utilizar como excusa el concepto de realizar proyectos fotográficos. Y en verdad, cuando estamos hablando de un fotógrafo como autor eh, o como alguien que cuenta historias, estamos justamente hablando de, así como el de un escritor o el de un creador, estamos hablando de alguien que tiene una obra que está producida según un método, una metodología, que no quiere decir que este sea siempre el mismo, pero que sí se ha logrado un método de trabajo y que intenta comunicar algo, intenta desarrollar una historia, ser un contador de historias. Y ese método de trabajo es el que lleva a que nosotros conozcamos a ese autor como un creador
Y básicamente cuando esas obras tienen fines personales, cuando esas obras no son un encargo, aunque vamos a ver algunos ejemplos en el que una obra puede empezar siendo un encargo inicialmente y luego transformarse en un proyecto personal. Cuando pensamos en eso, pensamos en alguien que trabaja por proyectos. Y cuando trabaja por proyectos, ese trabajo no son fotos individuales, no son fotos que están inconexas, sino que son fotos que de alguna manera son frutos de series que están todas coincidiendo hacia el mismo mensaje eh, y están tratando de ayudar a contar esa historia con con una unidad interna, con una secuencia que nos lleve a que el mensaje eh, se entienda, se comunique. Dicho esto, yo quiero empezar a contarles una historia que refiere a un joven de 22 años que en 1928 sale de excursión a los Alpes austríacos con su padre y su padre cae y fallece. Ese joven, además de ese trauma que lo acompañó durante toda su vida, en ese momento fue acusado de parricidio y fue condenado a 10 años de cárcel por la muerte de su padre. Estamos hablando de 1928, estamos hablando de Dresde, Alemania, y estamos hablando de los momentos previos y todo ese ambiente que se vivía a lo previo a la Segunda Guerra Mundial. Resulta que ese caso se transformó en un caso mediático, es un caso bastante conocido, es un caso en el que hubo una presión mediática importante para intentar reducirle la condena o simplemente liberar a este joven que había sido condenado a 10 años de prisión. Es un caso en el que intervino como en favor de esta presión mediática, entre otros, Albert Einstein y Sigmund Freud, es decir, que es un caso bastante conocido si lo buscan por ahí. Este joven, al final, con esta presión mediática, fue reducida su condena a 2 años de prisión, en el que, bueno, fue sometido a trabajos forzados y a cierta tortura psicológica dentro de la cárcel, por también su origen judío. Fue liberado y, como se había hecho conocido de un embajador francés, logró irse a París y ahí es donde empieza a desarrollar su profesión o su oficio de fotógrafo a raíz de una cámara que le había regalado este embajador francés. En Francia trabajó en las revistas Vogue, trabajó en Harper Bazaar, trabajó en Le Monde, y con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial en 1940 se va a Estados Unidos, a Nueva York. Y ahí comienza a desarrollar, ya era un fotógrafo reconocido, y ahí comienza a desarrollar una obra a partir de los encargos que recibía básicamente de la revista Life, en donde pasó a ser el fotógrafo en el que publicó más portadas, tiene más de 100 portadas publicadas. Resulta que con el tiempo él desarrolló un método de trabajo.
un método en el que le permitía empatizar con los retratados y que le permitía también descontracturar un poco ese instante en el que el fotógrafo llega a su casa y como alguien extraño, o bueno, en principio alguien extraño, y tiene que en pocos minutos resolver una fotografía, nada más ni nada menos, casi siempre para la portada de la revista. Entonces, este fotógrafo elaboró como ciertas técnicas y ciertas metodologías que llevó a que sus fotografías sean bastante originales en la época. Justamente retratando algunos de los personajes más conocidos de la comedia y del humor, esa experiencia de conocer a esos humoristas le dio como una especie de técnica de engaño que permitía a, a este fotógrafo sacar lo inesperado o lograr esos retratos más, de alguna manera, más originales. ¿Sí? Él dice por ahí en una entrevista en que en algún momento tenía que engañarles como un bromista, realizar una inocentada, tenía que conseguir que hiciesen lo inesperado. Es decir, que tenía que sacarlos de su pose. Porque no se olviden que todas estas personas que están muy acostumbradas a hacerse fotos, ya que muchos fotógrafos fueron a visitarlos y además, bueno, en este caso, por ejemplo, estar detrás de las cámaras ya era natural para ellos, habían desarrollado una pose, un personaje y lo reproducían cada vez. Y bueno, para el fotógrafo ya era un poco más difícil lograr cierta espontaneidad, lo que él decía, sacarlos de su pose. Entonces, les hacía bromas, les decía palabras que podían sorprenderlos y ahí intentaba lograr diferentes tipos de expresiones. Durante todos esos trabajos también se permitió, además de lograr este encargo, desarrollar un proyecto fotográfico personal. Cumplía con su foto con la que le habían encargado, incluso haciendo maravillas como esta, pero también se esmeró por desarrollar una especie de proyecto fotográfico personal, un poco también para divertirse. Y ahí nació lo que él llamó la saltología o la jampología, en que la idea era que el fotografiado, de una forma repentina y sin mucha planificación, diera un salto y en esa explosión de energía, al superar ese momento de seguridad, de la gravedad, lograra una cara verdaderamente auténtica. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Creo que algunos ya de ustedes deben saber de quién estamos hablando. Estamos hablando de Philip Halsman. Este fotógrafo muy conocido decía en una entrevista, en un salto, el protagonista, en una repentina explosión de energía, supera la gravedad. Y durante el salto, el retratado no puede controlar todas sus expresiones, sino que los músculos de sus miembros se relajan. La máscara se cae, la persona real se hace visible y uno solamente tiene que atraparla con la cámara. Es decir, él trataba de redoblar la apuesta en esas técnicas que había logrado de
de descontracturar la pose natural de los fotografiados y les pedía que dieran un salto para lograr algo distinto, algo que no se había visto hasta ese momento. Ese fotógrafo, que se llama Philip Halsman, estableció dentro del retrato toda una técnica y una metodología que al principio puede ser una cosa vista rápidamente como algo frívolo. En verdad, daba una auténtica veracidad al rostro de esas personas que ya habían desarrollado una máscara, producto de ser tanto tiempo vistos y fotografiados. Entonces él desarrollaba una puesta en escena en el que, como herramienta imprescindible para su profesión, lograba cierto verismo, cierta habilidad para conocer quién era esa persona. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Son poses entonces en las que no estamos acostumbrados a verlos. Naturalmente, estas fotografías llegaban a la revista junto con los otros rollos y uno de los editores de Life en un momento se animó, le gustó tanto una de esas fotos que se animó a publicarla en la portada. Acá tenemos la foto publicada de Marilyn Monroe. De una forma, imaginen, estamos hablando de una persona hiperfotografiada, de una forma en la que nunca se había visto antes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Les estoy contando esa historia para que sepamos que lo que yo pueda decir aquí como, digamos, recomendaciones o recetas para desarrollar un proyecto fotográfico son cosas que pueden ser orientaciones, pero que de alguna manera cada uno tiene que buscar una forma de trabajo, una técnica utilizada, un método empleado, algo que les permita que funcione. Es decir, claro está que hay fotógrafos que desarrollan un método de trabajo y luego lo repiten durante toda su carrera, o durante todo su oficio, todas las veces que establecen proyectos. Pero eso puede ser un camino posible y tal vez otro camino posible sea acomodar la técnica, acomodar la estética, el método de trabajo, la metodología, lo conceptual, lo temático, lo estético, todo acomodarlo a la historia que estamos queriendo contar. Entonces, si ustedes rastrean proyectos fotográficos de distintos fotógrafos y fotógrafas, van a ver que algunos es muy fácil de reconocer cuál es el trabajo que están desarrollando, es decir, veo una foto y ya sé de quién es, y otros fotógrafos aplican diferentes técnicas y diferentes metodologías, incluso hasta una estética distinta, según el proyecto que estén desarrollando. Y vamos a poner algunos ejemplos luego de eso. En definitiva, lo que quiero decir es que lo importante es la idea, lo importante es trabajar el proyecto a partir de que yo siento o tengo que tener la certeza de que eso sea comunicable. A mí me gusta pensar que hay fotos que funcionan para una historia y hay fotos que no funcionan. Es decir, no es que haya fotos
que son buenas o hay fotos que son malas. De repente una foto mala o una foto técnicamente mala, o alguien vista en forma individual puede decir que esta foto no es muy buena, por decir algo, funciona perfecto para la historia que estoy queriendo hacer, y entonces pasa a ser una foto que es imprescindible. En cambio, una foto que es muy buena, si redunda con otras o en el medio de la secuencia no me está funcionando, quizá la tengo que descartar. ¿Sí? Entonces, volviendo a las recomendaciones, armé aquí una idea o digamos un punteo de más o menos las cosas que quiero hablar. En principio quiero hablar de que lo importante es la idea, ¿sí? La idea o el concepto. Cuando hablamos de un proyecto fotográfico, este puede nacer a partir de una secuencia de fotos o de una serie que estoy haciendo, que al principio lo estoy haciendo sin tener muy claro qué es lo que quiero, pero que me puede llevar a hacer una investigación previa acerca de cuál es el tema que me interesa. Sabiendo que un proyecto es un conjunto de fotografías que están generados en torno a una idea, a veces yo no tengo muy claro cuál es la idea inicial o cuál es el concepto. Ese puede ser un punto de partida, no tenerlo muy claro. No es necesario tener súper claro todo, porque quizás un método de trabajo, a algunos fotógrafos les funciona ir haciendo cosas en función de lo que están intentando lograr, y llega un momento en que logran saber de todo eso qué es lo importante. Y ahí es donde tienen que escribir cuál es el concepto central de su trabajo. Funciona mucho escribir. Es cierto que las fotografías tienen que tener algo en común, que sea una historia que queremos contar con nuestra impronta, pero también es cierto que no me tiene que inmovilizar eso. Es decir, si yo no tengo exactamente un guión preparado, no quiere decir que no arranque a trabajar. En un proyecto fotográfico entonces puede haber varias series, y luego de que yo tengo varias series que están rondando más o menos el mismo concepto, puedo ir afinando hacia donde quiero ir. Lo que sí es recomendable es que nosotros pensemos en una metodología de trabajo. ¿Qué es entonces lo que diferencia un proyecto fotográfico y una serie? Digamos que es la complejidad, es la preparación, es el mensaje, es la unidad interna de esa secuencia de fotos, y hay una idea clara que es comunicable. Que no quiere decir que sea simple, puede ser muy oscuro, pero que todas las líneas confluyen desde el título, la estética, el equipo utilizado, la luz, la presentación, todos los detalles confluyen hacia una unidad interna que va desde lo conceptual, lo temático, lo estético, ¿sí? Es decir, esa idea o concepto tiene que verse reflejada cuando termino de hacer mi proyecto, si es que termina mi proyecto. Para ello, anoté acá algunas cosas que pueden ser importantes. Es imprescindible estudiar. Ya dijimos hoy que es imprescindible escribir la idea, y es importante, aunque no lo tenga muy claro, empezar a poner en papel cuál es mi historia. Si eso además tiene un significado propio, ahí es cuando distinguimos a los autores de los que
no son autores. O sea, un creador, el poseedor de una obra, es alguien que tiene una serie de proyectos fotográficos con un significado propio, ¿sí? Pero eso es muy difícil de lograr. Les digo que es posible lograrlo, pero es muy difícil de lograr. Los músicos dicen, en algún momento he escuchado, es muy interesante eh, leer entrevistas a músicos. Ellos hablan de, para la fotografía, hablan de tener una voz propia. Los músicos dicen que les lleva mucho tiempo a un músico encontrar una voz propia y algunos no lo encuentran nunca. Tener una voz propia, tener un significado propio de mi obra es algo que me puede llevar toda la vida e incluso no lograrlo. El problema es que si yo no lo intento, bueno, si no tengo un plan de trabajo, si no defino un estilo, si no defino parámetros y límites, si no establezco un marco teórico de qué es lo que quiero contar, no voy a llegar nunca a tener una voz propia. Entonces, para eso es muy importante tener una documentación e investigación con respecto a mi tema. No lo tengo que hacer de repente desde el comienzo, o sí, pero sí lo tengo que hacer en algún momento. Eso es una cosa que a mí me ha ayudado mucho. Leer sobre el asunto, ver trabajos de otros fotógrafos, investigar, documentar, hacer recortes, eh, cosas que me puedan llamar también la atención desde lo estético, a cómo es que yo estoy proyectando trabajar esa idea. Una cosa importante que tiene que ver con eso es que toda esa documentación uno se va haciendo una carpetita y va decantando, porque a veces un montón de información al principio no quiere decir nada o está toda desordenada, pero me puede llevar elementos para desarrollar mi metodología de trabajo. Lo que sí es cierto es que toda esa investigación tiene que ser a partir de un interés genuino sobre el tema. Es decir, yo no puedo, bueno, a mí me parece que no es muy honesto trabajar un tema en el cual yo no tengo interés. Es decir, tiene que, como decía Roland Barthes, tiene que haber como un sentimiento, un dolor, algo que en el cual a mí me mueva, una vivencia, algo que a mí me mueva para intentar hablar de ese trabajo. Lo cual no quiere decir que yo no trabaje en mi mundo laboral cuando no se trata de proyectos personales en cosas que a priori no me interesan. Me puede interesar porque el oficio del fotoperiodista, por ejemplo, es interesarse por el tema que está tratando de fotografiar, pero estoy hablando de un interés personal, de algo que me lleva a un sentimiento a mí. Hay por ahí muchos libros que hablan sobre guiones de películas y está interesante ver cómo es que trabajan los guionistas, porque muchos trabajan escribiendo ficción, pero trabajan a partir de vivencias y por tanto eso me lleva a concluir de que es necesario vivir para hacer buenos proyectos fotográficos. Pero bueno, no, es necesario vivir, pero también es necesario, si no tengo exactamente el parámetro que me va a llevar a trabajar en eso, investigar, meterme, y eso me va a llevar a vivir el tema. No sé si soy claro, después me preguntarán. Entonces acá les anoté un guión de proyecto y planificación. Es decir, cómo yo voy a llevar la metodología de trabajo para ese proyecto. Las distintas necesidades del proyecto tienen necesariamente que llevar a una metodología. No siempre tiene que ser la misma,
como les dije, pero sí tengo que pensar en el nivel estético y eso va a estar determinado por el equipo, los recursos, la luz, la localización. Desarrollar un proyecto fotográfico que me implica viajar todos los días a Artigas, sé que no lo voy a hacer. O sé que no tengo los recursos para hacerlo. Entonces, estoy poniéndome trampas al solitario porque sé que va a ser un proyecto que no voy a poder desarrollar. Me gusta pensar que los proyectos fotográficos que tienen más significado y que estamos hablando justamente del creador de una obra, son aquellos en los que yo veo todos los días, en los que vivo, en los que fotografío con el equipo que tengo, con la cámara que tengo en la mano, con lo que pueda y con los recursos que tenga. ¿Sí? Porque si no, me voy a poner en una especie de ideal, de metodología del fotógrafo, en el que para hacer un proyecto representa un esfuerzo tan grande y tan costoso que al final no lo voy a hacer o voy a hacer uno cada 30 años y como que no tiene mucho sentido. Eh, luego, en la parte en la que denomino la ejecución de la idea, es muy importante, cuando digo que hay que establecer un método de trabajo, es muy importante que esa ejecución respete mi, mi idea o mi concepto principal. Es decir, cuando pienso, por ejemplo, en un título del trabajo, tiene que confluir hacia lo que estoy diciendo. Cuando pienso en el formato de la cámara que voy a usar, tiene que confluir hacia mi idea o concepto principal. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero si estoy tratando de hacer un trabajo que refiera a la intimidad, no puedo, por ejemplo, tener un equipo de trabajo de 7 personas para rodear a mi personaje y que al final esa intimidad que se genera es totalmente ficción, porque en verdad no se puede lograr nada íntimo si somos muchos, o si tengo un equipo muy eh, estorboso a la hora de trabajar, o demasiado costoso que me implica demasiados recursos y por eso estoy hipotecando otras cosas de mi proyecto. Entonces, en la ejecución de la idea yo tengo que respetar eh, el concepto principal del trabajo, ¿sí? Mi planificación, mis tomas, la edición y la selección de las tomas que voy haciendo tienen que respetar esa unidad interna que me llevan hacia el concepto principal de mi historia. Por último, puse aquí un ítem en el que le puse un signo de interrogación, muestra. Y acá podríamos reflexionar acerca de la temporalización de un proyecto. Porque un proyecto puede llevar toda la vida haciéndose, puede llevar 20 años, puede llevar 10 días, puede llevar 10 semanas. Pero en estos tiempos en el que estamos tan acostumbrados a publicar ya, como que hay como una especie de adicción al like, en el que yo necesariamente tengo que estar publicando, nos lleva a cometer algunos errores. Y es que la selección y la edición de mi trabajo empieza a desflecarse. No sé si necesariamente hay que mostrar el trabajo, aunque sí lo hacemos para otros, para que lo vean otros. Pero le puse un signo de interrogación porque lo que estoy dudando es que esa muestra o esa edición final, porque tiene que tener un final, esto es una de las cosas que no, quizás no mencioné, que en algún momento le tengo que poner un fin,
aunque puede ser un fin entre comillas, no sé si ese proyecto tiene que ser mostrado inmediatamente o incluso antes de estar terminado. Yo puedo hacer un trabajo que está pensado para desarrollarse en 10 años y cuando realmente sienta que está terminado o que está pronto para ser mostrado, ahí recién voy a mostrarlo y me voy a dar cuenta que mi lenguaje visual para hablar sobre ese tema cambió a lo que yo hacía al principio y que logré un método para ese trabajo que quizás me sea útil para otro trabajo, pero quizás no. Entonces, a eso me refiero con tener un método para o según la idea en la que estoy trabajando. Y la muestra, bueno, eso es una cosa que podemos discutir ahora en el intercambio. Suponiendo que todavía siguen por ahí, suponiendo que... Sí, tranquilo, Ah, ok. estamos acá. Quería hablar un poco acerca de cuando la cosa no sale. Eh, a veces podemos pensar que el trabajo me está saliendo cuando logro fotos que mis amigos o alguien me dice, qué buena foto esa, no sé qué. Este, y al revés, a veces puedo pensar que el trabajo no me está saliendo cuando yo no tengo, por esto que hablábamos hoy de la muestra inmediata y el like adictivo, a veces puedo pensar que el trabajo no me está saliendo porque no estoy haciendo fotos. Eh, como les dije que yo no soy un fotógrafo que tenga un método, sino que me gusta más buscar un método de trabajo según la idea o el concepto, eh, les diría que hay trabajos que salen inmediatamente y uno ya empieza a hacer fotografías muy rápidamente y empieza a lograr más o menos lo que quiere y empieza a obtener cierto resultado que le permite continuar. Ah, ya tengo este ítem, ahora voy a pasar a este ítem, ya tengo esto, voy a pasar a lo otro. Hay trabajos que llevan mucho más tiempo, todo lo anterior, y el momento de las tomas es un momento muy pequeño, incluso hasta tal vez el momento de la toma sea el momento final y el que lleve menos tiempo. Pero obviamente esto tiene con cada proyecto. Eh, vamos a ver entonces, si no hay ninguna pregunta específica sobre esto que quizás quedó medio entreverado, algunos trabajos que permitan seguir hablando del tema y tal vez ponemos algunos proyectos como ejemplo. Quiero mostrarles este. De Nicholas Nixon. Porque bueno, hablando con Rafael, después me puse a pensar en cosas también que no sean simplemente todas de salir corriendo hacia la selva a hacer fotos, porque claro, si estamos en cuarentena y necesitamos que la gente se quede en la casa, pero a su vez, ¿por qué no pensar que alguien puede iniciar un proyecto fotográfico estando en su casa? Busqué algunos que tenían que ver con esto, con tratar de no movilizarse, aunque yo también desconfío mucho en cuando uno se imagina proyectos fotográficos que son los de ir a el desierto de Sahara a hacer o las pirámides o no sé, o ir a la selva amazónica, no, desconfío un poco porque digo, es raro que alguien que nunca salió de la ciudad
busque lo exótico. Seguramente va a ser un paracaidista en ese lugar y no va... Pero bueno, eso es lo que pienso que me pasaría a mí. Este trabajito, que es impresionante, de Nicholas Nixon, lo paso. Es un trabajo muy simple en su ejecución, pero ustedes ya podrán ir viendo que hay un método de trabajo, hay una idea detrás, hay una estética detrás, hay un tema, hay un concepto, una unidad interna que hacen que la secuencia se ordene y se construya una historia. Además de que hay un método empleado, hay un orden siempre de las mismas hermanas. Estamos hablando del viejo y querido tema, incluso acá con un autorretrato también, del viejo y querido tema del paso del tiempo, ¿no? De la familia, no sé, me despierta muchas cosas esta de lo femenino, de las hermanas, de los hermanos, eh, el paso del tiempo, ya lo dije. Y este quizás es un proyecto fotográfico que he visto rápidamente. Puedo hacer una cosa muy simple. Que le llevó algo así como 17 años llegar a esta última foto. Si tienen alguna pregunta, Rafa, vos me vas diciendo. Quiero mostrarles otro. De momento están tranquilos, están Ok. apreciando. Quiero mostrarles otro de un fotógrafo que se llama Eugene Smith. Y que, bueno, tiene que ver con esto. Porque también, bueno, me puse a buscar también cosas que tenían que ver con eh, el momento en el que estamos viviendo. Este fotógrafo se llama Eugene Smith, es un fotoreportero muy conocido. Ahora, si cuando empiecen a funcionar de vuelta los cines, creo que van a estrenar una película sobre este fotógrafo. Eh, que en 1948, si no recuerdo mal, hizo este trabajo sobre un doctor que se llamaba Ernest Seriano. Bueno, acá tienen una historia que es interesante para ver. Este trabajo no es un proyecto personal del fotógrafo. Este trabajo es un encargo, pero que se transformó en un proyecto personal, porque era un encargo que, si mal no recuerdo, le habían pedido que estuviera una semana o algunos días, y él lo llevó a casi un mes de trabajo, acompañando a este doctor a todos lados donde iba, en un pequeño pueblo rural del centro de Estados Unidos, en el que un doctor joven por primera vez llegaba a ese pueblo y se hacía cargo de la medicina, era la autoridad médica del lugar, hablando de doctores y cómo nos ayudan todos los días. Este trabajo fue publicado en la revista Life, entonces,
algo así como... Todas estas fotos que estamos viendo ahora acá son las publicadas en la revista Life. Pero Eugene Smith luego, al igual que Philip Halsman, que terminó trabajando en Magnum, en la agencia Magnum, también publicó algunas fotos más en la agencia Magnum y algunas inéditas que también fueron publicadas después, que vamos a ver. Como verán, el tipo no se despegaba del doctor. Incluso en esta parte tiene una historia interesante porque él se había ido de picnic, digamos, con la familia y lo vino a buscar la policía porque había pasado un accidente o algo así. Es decir, estaba todo el día con él. Eugene Smith había desarrollado un método de trabajo en el que una metodología, como hablábamos hoy, en el que el fotógrafo tenía que, por eso se le dice que es el padre del fotoreportaje o del fotoperiodismo. Había desarrollado un método en el que él intentaba pasar desapercibido en la escena. Por eso estaba todo el tiempo con el doctor hasta que en un momento, claro, ya no pasaba a ser una mosca. Y trabajaba con 3 cámaras a la vez para diferentes formatos, para no tener que estar cambiando y para tener diferentes opciones en el momento de la toma. Y al principio hacía una cosa muy interesante que después repitió en otros proyectos, y era que no hacía fotos, perdón, no cargaba la película en la cámara, hacía fotos sin película, y durante un tiempo, bueno, él sabía que todas esas fotos al principio vieron que nos pasan que las últimas son las mejores. Bueno, todo eso él ya lo tenía como incorporado, sabía que al principio la gente iba a estar mirando la cámara o no iba a poder lograr cierta autenticidad y por tanto su método le llevó a hacer esa práctica durante los primeros, no sé, supongo 2 días. Habrá estado haciendo fotos sin película. Eh, pero ustedes vean dónde está metido, ¿no? Está al lado. En los momentos más crudos. Y otra cosa que confesó acá tenemos una vista general del pueblo. Todas estas fotos fueron publicadas en la revista. Fueron como 28. Esta es la foto final. Después de terminarlo en la cirugía que duró hasta las 2 de la madrugada. Y esta foto me hace recordar una cosa interesante también. Y es que él confesó tiempo después que esta foto fue posada. Es decir, él le pidió al doctor que se colocara de esa forma. O quizás lo había visto así y después le repitió bien, que a veces uno pasa eso que le dicen, no, pero volvete a recostar sobre la mesada en este caso. Es decir, que su método no era el de, que puede ser válido, que era el de no intervenir en la escena, sino que él sabía que estaba interviniendo y él sabía que para su idea, su concepto, esta foto le iba a servir para redondear la historia. Y de hecho, esta foto fue la que cerró el trabajo. Luego, les digo esto como pequeñas historias, anécdotas para que vean que vieron acá está la foto final, que a veces el mundo no es tan idílico como lo pensamos, sino que acá de lo que se trata, que estamos hablando, es buscar que todas las cosas confluyan para contar la historia, sabiendo que nosotros ya manejamos con muchas comillas el concepto de que la fotografía muestra la realidad, ¿no?
Acá tenemos algunas otras fotos que fueron descartadas en el trabajo publicado por Life, que son impresionantes, pero bueno. Bueno, no había espacio, supongo. Aunque publicaron 28 fotos. Hoy los reto a que me muestren una revista o un diario con 28 fotos de un trabajo. Miren, esta foto está muy significativa también del método de trabajo. Yo me imagino del método de trabajo del médico, ¿no? Y me imagino esta misma escena con todas las cámaras de Eugene Smith y sus películas, etcétera. Bueno, también hubieron, si quieren pueden buscar después esta página que aparece aquí, o ir directamente a la página de Magnum Fotos, donde van a encontrar el trabajo de Eugene Smith en una selección que hizo Magnum. Está en inglés, pero se lee fácil. Y bueno, lo último aquí es una selección que hizo, una selección que está en los archivos de Magnum, pero que fue publicada recientemente, no es la publicación original. Bien, les quiero mostrar también, ya vimos a Nixon, vimos a Eugene Smith. Elegí este trabajo. En realidad este no es un trabajo entero. Acá hay muchas fotos de Chema Mados, es un fotógrafo español, que lo elegí en función de esta idea de tratar de hacer fotos en casa, ¿no? Entonces este fotógrafo es muy interesante porque él conceptualiza a través del diseño, fabrica sus propios objetos y trabaja con esta cosa de la foto única, es decir, si bien su proyecto en sus libros hay una secuencia de fotos con una unidad, por ejemplo, que tiene que ver más que nada con los materiales que utiliza. Hay momentos en que utiliza las maderas, otro que utiliza el metal, otro que utiliza la piedra, etc. Él trabaja a partir de contar historias a través de los objetos. Y bueno, yo los convido, si están ahí en casa, pueden empezar a intentar a pensar proyectos que tengan que ver no con irse a la selva amazónica, sino con irse al garage de la casa o al cuarto donde tienen las cosas apiladas y empezar a hacer fotos o empezar a crear objetos. Y miren, esta foto es súper simple y genial también. Hay algunas que les llevó, esto es increíble, hay algunas que les llevó eh, llegar a la fabricación del objeto y otras que es solamente unir cosas, ¿no? Miren esta. Esta es genial también. Bueno. eh, entonces, vieron acá lo que les decía, hay un método, hay una forma de fotografiar, hay una estética, hay una idea, hay toda una serie de
de caminos que llevan hacia el mismo lugar. Y por eso es comunicable. Y por eso tiene ese sentido. Luego, obviamente, está la parte de la ejecución, la estética, la selección de la toma que quedó mejor, etcétera, lo que ya hablamos. A lo largo de la producción de todas esas series, imaginen una que tenga que ver con hojas, otra que tenga que ver con espejos, otra que tenga que ver con maderas, etcétera, va logrando un proyecto fotográfico que cuenta una historia. ¿Sí? Es decir, ese proyecto está compuesto de varias series y acá es bien identificable, pero esas series tienen una unidad temática. Están dentro de un gran marco de trabajo que podríamos llamar el proyecto fotográfico de Chema Amados, porque a lo largo de su vida ha desarrollado series como estas, pero yo podría separar diferentes series de este gran proyecto y verlas como perfecto. Se te colgó. En un momento aparecía como que te habías salido de la sala, pero se te salió la presentación. A ver. ¿Y qué hago? Pero bueno, ¿no ves la pantalla? No, entra de vuelta a la página de la conferencia. Ok. ¿En dónde Y dejaste de ahí, escuchar? Ah, no, escuchar, escuchar. escuchar se escucha. No se ve la... Apretá ahora Bien. de vuelta la pantallita para mostrar la presentación. Ah, ahí va. Volvemos al túnel. ¿Ahí? Sí, ¿Ahí estoy bien? ahí se ve. Perfecto. Dale. Bueno, seguimos. Vos tirame alguna pregunta. Tirame alguna pregunta. Acá les traje un ejemplo para que, bueno, con mucho más tiempo ustedes se pongan a mirar el maravilloso mundo de Martin Parr. Si bien desarrolla proyectos fotográficos que quizás no son adecuados para tiempos de cuarentena, porque se trata de viajar por el mundo, Martin Parr tiene en cada uno de sus libros, que además es un autor muy prolífico, van a poder ver que tiene un gran proyecto en su obra fotográfica, pero que en cada uno de sus series o de sus... tiene un gran proyecto marco que lo va acomodando según cada uno de sus pequeños temas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo en el que un fotógrafo que ha desarrollado una obra fotográfica con un gran tema marco, pero que después toma capítulos de esa gran obra, ¿sí? Es decir, va tomando el capítulo del turismo, la utilización, el consumo, los objetos, las compras, eh, y así los invito a que ahí entren, tienen bastantes ejemplos para ver. No se puede ver todo el libro, pero se puede ver una cantidad de fotos interesantes en martinparr.com. Javier, acá Gustavo Sí. Vázquez te hace una pregunta que dice, cuesta a veces darse cuenta cuando el proyecto está terminado para uno. ¿Cómo cuando uno puede saber cuándo le pone fin, en realidad, a un Bien. proyecto personal? Bueno, si uno no se da cuenta que lo terminó, es porque, o es una cosa muy. Bueno, es por ejemplo esto que le pasa a Martin Parr. Él no terminó su proyecto.
él continúa trabajando, rondando los mismos, o el tema principal, y buscando capítulos para ello. Yo supongo, voy a mostrar un proyecto personal. Yo tengo un trabajo que subí en mi página web que no está terminado. O, por ejemplo, en principio, les muestro este que está terminado, ¿no? Que se llama Touch. Es un trabajo que habla sobre, bueno, mírenlo, pero este trabajo que yo desarrollé a lo largo de unos 6 años y que después tomó forma de un cuerpo fotolibro, es un trabajo que yo podía continuar haciendo. Entonces, realicé, acá es lo que yo les decía, este es un ejemplo de, bueno, es un poco molesto ponerse como ejemplo, pero es una situación en la que el capítulo especial de equipo y recursos está en función de la comunicación del proyecto. Es un trabajo que se llama Touch, es un trabajo que está hecho a muy corta distancia, violando la distancia, la distancia que tenemos que tener en cuarentena de 1 metro. Estoy muy cerca de las personas, estoy trabajando con celulares y estoy trabajando en los sistemas de transporte público, ¿sí? Es un trabajo en el que entonces era muy importante la cercanía, y entonces hubo que sacrificar algo de la calidad en cuanto a la toma. Un purista me diría que esta foto está con ruido y con cierto nivel cromático medio pobre, pero seguramente, salvo que la hiciera posar, sería una foto en la que no podía haber logrado en otras condiciones, con una gran cámara o con una gran iluminación. Fíjense que acá estoy al lado de la persona, ¿no? A 20 centímetros. Entonces, ¿cómo se llamaba el amigo que preguntó? Gustavo Gustavo. Vázquez. Entonces, Gustavo, fíjate que aquí yo esto podía seguirlo eternamente, porque mientras pueda seguir teniendo acceso al transporte público, podía seguirlo. ¿Qué sucede? Le puse una fecha de finalización y para ello me ayudó mucho lograr la comunicación a través de un objeto. Me propuse hacer un fotolibro que tuviera coincidiendo el tema, coincidiendo la estética, coincidiendo el tamaño y la cercanía y la posibilidad de que el viaje pueda ser visto desde varios lugares, ponerle un fin y decir, bueno, hay que resolver esto para terminar este libro en tal momento, y ahí ya no lo puedo tocar más. Entonces ese proyecto me autoimpuse un momento de finalización, pero no quiere decir que esto lo deje de hacer. Yo puedo seguir haciendo fotos porque después que estás en un tema, lo que tiene interesante es que uno al meterse, de estudiar, al hacer esos pasos que hablamos de la documentación, empieza a ver esas fotos por todos lados y cada vez se hace más experto en ese tema y por tanto empieza a ser un observador calificado. En el caso de Eugene Smith, el doctor rural, a él le pusieron un límite de tiempo, aunque él se pasó del límite de tiempo, creo que le pusieron 10 días y pasó como 30 o 28 días haciendo el trabajo. Yo creo que ahí es difícil dar una respuesta, pero sí es cierto que hay que
buscar momentos en el que ponerle no sé si un punto final, pero un punto y coma, y decir, bueno, voy a intentar con esto que he trabajado durante estos años lograr un corpus, una serie, una pequeña obra con esto que tengo aquí. A Martin Parr se ve que le funciona muy bien editando libros porque él hace un libro por, no sé, un libro por año creo que hace. Este, eh, en el caso de Nixon, yo qué sé, puede ser toda la vida, ¿no? Seguir haciendo las fotos de las hermanas durante toda la vida. En cambio, por ejemplo, este que estoy haciendo, eh, que se llama Pentimento, Javier, te hago una pausa de vieron vuelta que porque el anterior. Gabriel del Bono nos pregunta con qué cámara realizaste ese proyecto y si no se dieron cuenta mientras los estabas fotografiando. Seguramente todas esas fotos están hechas con celular. Y no era el momento de los celulares con la calidad que tenemos hoy. Era bastante baja la calidad. Y no sé si se dieron cuenta o no. Igual, el problema ahí era que yo tampoco me daba cuenta si ellos me estaban haciendo fotos, porque en verdad todo el mundo estaba con los celulares. Y ellos podían estar haciendo fotos mías y yo fotos de ellos y así. Este, en algún momento, obviamente funcionaba el asunto si yo podía captar la esencia del viaje sin llamar la atención, pero no sé, quizás sí alguno se dio cuenta o le pareció que yo estaba haciendo fotos. Bien, Pero y en lo el que les decía, momento de abordar este proyecto, el de Touch, con el celular, mm, vos, vos más, o sea, sabés que hay una limitación con el tema de después de querer mostrar y la ampliación de las fotografías. ¿Vos ya te lo habías planteado hacer en un fotolibro o surge después a partir del tamaño de la imagen? no, eso surge mucho después. Eh, Ujú. la, la toma fue hecha todas en espacios públicos, ¿no? Ahora, sucede que no puedo pensar mucho en eso cuando estoy haciendo el trabajo porque si no, no podría hacer fotos de casi nada. Me limito a tratar con respeto a los fotografiados en la edición. A muy pocos en realidad se les conoce su rostro y algunos en los que aparece su rostro, bueno, espero que no, no se enojen. Este, y me limito a ser ciertamente honesto con lo que está pasando y no traicionarme a mí y no traicionar al que está siendo mi modelo involuntario en ese momento. Ahora, lo del libro surgió mucho después capaz que como excusa, como decía ahí el compañero, para ponerle final, porque imagínate que esto puede seguir haciéndolo durante toda la vida, Sí, ¿no? Y así otros proyectos están sin terminar, en el sentido de que sigo agregando fotos y otros proyectos este, fueron hechos en un momento y ya no tienen ahora más sentido continuarlos. Lo que sí está interesante de ver acá es que, fíjense que elegimos para este trabajo un título, un formato. El formato es verdaderamente el del celular y un título y una posibilidad de alienación y, digamos, de formación de toda la masa humana que se va moviendo en esas cajas de metal, que van como que conceptualizando hacia lo mismo que hablábamos hoy.
hacia tener una coherencia y tratar de contar la historia desde la preparación de las fotografías, la elección del tema, lo cromático, el formato, la edición, lo mismo. Me gustaría mostrar también, creo que ya estamos excedidos de tiempo, pero me gustaría mostrar un trabajo a raíz de lo que vos estabas hablando hoy para que mandaran al WhatsApp, ¿no? Sí, De un fotógrafo que es uno de mis fotógrafos más amados, que se llama André Kertész. Es un fotógrafo André Kertész es un fotógrafo húngaro ¿cómo es? Que lo que me gustaba de él era que no, a diferencia de su gran colega y amigo Henri Cartier-Bresson, él no desarrolló una obra sumamente unívoca a lo largo de su vida, sino que hizo muchos proyectos distintos. ¿Sí? Y entonces me resultaba un poco más entretenido que el viejo Henry, aunque el viejo Henry todo el mundo lo ama. Y entonces este trabajo que elegí viene bien para la cuarentena porque es un trabajo que él hizo cuando estaba en su departamento en Nueva York y no podía moverse de la casa porque creo que tenía un problema en las piernas o había sufrido algo que no podía caminar mucho. Un fotógrafo que caminó cientos de miles de kilómetros durante toda su vida y desarrolló un trabajo que se llamó algo así como Desde mi ventana, como lo que decía hoy Anabela. Pero, ¿por qué metí esta foto ahora acá? Te sigo mostrando ahora las otras, para hacerme acordar de que esto es una cosa que él había hecho durante toda su vida. Él empezó a desarrollarlo, fíjense qué interesante esto, él empezó a conceptualizar la idea desde mi ventana cuando no podía salir desde la casa, pero se dio cuenta que él había hecho fotos desde las ventanas de muchos lugares durante toda su vida, fotos como esta. Y también me resulta interesante porque es un fotógrafo que ya está muy viejo cuando está haciendo este trabajo y que empieza a experimentar con cosas nuevas. Notarán que son fotografías con un formato bastante conocido, que es el Polaroid, con colores bastante estridentes, que, que entonces habla de esta idea de querer investigar cosas nuevas, ¿no? De investigar con el color, de ver qué es esto nuevo que está pasando. Esa es una actitud que me gusta mucho en los autores, también pasa con los músicos. Ustedes verán que en los músicos hay músicos que repiten su obra, que no está mal, lo que quiero decir es que es lo mismo durante todo el tiempo con variantes, pero hay otros que cambian radicalmente. Entonces acá tenemos una instancia en la que André Cortés, imposibilitado de caminar, sigue pensando en proyectos fotográficos, toma técnicas que todavía no había utilizado y empieza a hacer fotos que le permitan incluso ver inmediatamente el resultado y poder lograr ese proyecto y esa serie. Acá lo tienen a André Cortés ya cuando estaba viejito y al lado era el André Cortés, joven, ¿no? Eh, bueno, así que este es un proyecto ideal para estudiar y realizar en estos tiempos en casa. ¿Qué más?
Bueno, Anabela me había pedido que hablara algo acerca del fotoperiodismo, pero no sé si hay mucho tiempo y tampoco sé si ya no están todos desconectados y aburridos. Así que en definitiva, Sí. escriban ideas, eh, escriban, estudien, traten si es posible de buscarle un significado propio a esas ideas. eh, Sean arriesgados, no estén, calculen sus recursos y su equipo, pero tampoco dejen de probar. No es necesario tener un estilo definido. Hay que buscar, hay que tener la osadía de intentar encontrar una voz propia. Y bueno, y si la encuentran, este, todo confluye y tiene una coherencia narrativa y estética, es buenísimo. Y si no, nos divertimos en el camino. Y también van quedando registros, porque no necesariamente una historia o un proyecto se finaliza y es un éxito total y está todo bien, sino que de repente de ahí pueden surgir pequeños subtemas que desarrollan otras líneas y así sucesivamente. Si quieren, hablamos un poco de el trabajo que hacemos en Adoc y si no, lo dejamos para otra vez. Lo que voy a hacer es hacerte la invitación para otra charla en donde, bueno, te centres específicamente en el proyecto de ADOC, y nos cuentes bien ahí quizás con más tiempo, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir el chat. Si querés, volver a la ventana para leer mensajes. Yo vuelvo. Sí, o podés quedarte ahí, yo te los leo y vas respondiendo. Abrimos y yo marqué un par de... ¿Se me perdieron? Me parece que hablé mucho porque tengo el... Un par de preguntas. Es que no tomaste agua prácticamente. Yo tomaba café. Algunas preguntas más rápidas. Pablo Ortelli pregunta, que quedó un poco colgado al comienzo, ¿cuál era la diferencia entre proyecto y serie? Bien. Flavia Martínez nos pregunta, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de narrar con palabras un proyecto? LS, que no sé quién es, bueno, LS pregunta, ¿qué pasa si alguien reclama que usaste su imagen en tu trabajo? Eso es para un tema totalmente, para una otra charla específica sobre el derecho de autor. Bueno, pero pregunta eso. Jero López nos dice, estamos acá. Esta no es una pregunta. Alejandro Vázquez nos Habría pone, que... Pará, es una buena vale, pregunta también para hacerle al ministro del Interior, que nos está filmando cada vez que salimos de nuestras casas. bueno. Alejandro Vázquez nos hace como una reflexión o pone su pensamiento que dice, un proyecto fotográfico puede ser argumental o documental, de acuerdo a eso debo asumir una metodología de investigación y un método de trabajo. En el caso documental, esta metodología puede surgir del periodismo. Inicio una idea más o menos clara de lo que deseo expresar y desde lo antropológico al contrario, inicio la investigación si predisposición es. Me quedo entreverado al final. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Los proyectos, una vez hicimos un taller con Kapnitzer que decía que quizás el proyecto al final te dice que no tenés que hacer ninguna foto. Hiciste un montón de fotos para llegar a entender que no es necesario hacer ninguna foto y simplemente quedan los pies de foto. Y ese puede ser un proyecto. O puede puede ser una investigación periodística, como decía ahí el compañero, o una investigación científica. Eh, con respecto a la diferencia entre serie y proyecto, es que en una serie puede ser un conjunto de fotos que están basados en un tema, con una secuencia, están en bajo un título, eh, y que
es cierto, un proyecto consiste en puede haber varias series dentro de un gran proyecto. Lo que sucede es que un proyecto tiene una complejidad mayor en la preparación, en el mensaje. Es decir, yo abarco lo que pienso en que, por ejemplo, el ejemplo de Martin Parr, él tiene un gran proyecto fotográfico y dentro de ese gran proyecto fotográfico que ha desarrollado durante toda su vida. Él tiene series de turistas, series de bañistas, series de compradores, objetos, etc. Pero bueno, no me quiero poner tampoco tan cuadriculado y él puede pensar que una serie se parece a un proyecto, pero un proyecto es un poco más complejo. Puede ser una serie, incluso podría hacer series. Yo podría agarrar todas las fotos de Philip Halsman y hacer series posteriormente a la muerte del fotógrafo, porque las agrupo con un título y más o menos con una cierta coherencia estética y de formato. Por ejemplo, podría agarrar todas las fotos de actores de cine y hacer una exposición que sea la serie cine de Philip Halsman. ¿Me interpretás? Es decir, eh, o toda la serie de la saltología. Lo que pasa es que ahí se confunde un poco lo que es, porque una cosa está metida dentro de la otra. Sí, totalmente. Bueno, Alicia Mele te dice, gracias Javier, muy claros tus conceptos. Oscar Ford dice, excelente, gracias. Lorena, excelente Javier, felicidades a Clara por la iniciativa. Manuel Antonio Rueda, excelente, gracias. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Antonio Ibáñez, muy buen docente la presentación, gracias. Alexandra, excelente la exposición de Javier, gracias a él y la escuela por brindarnos esta oportunidad de seguir aprendiendo cosas desde casa. Bueno, están escribiendo y se me pierden algunas cosas. Elías Martínez, excelente video, conferencia Javier y Rafael, me abre mucho la cabeza respecto a algún proyecto futuro. Brenda, que nos agradece, gracias Brenda a ti por estar. Ana Ferreira, Javier, ¿editas fotos vos solo o buscas ayuda en alguien? Bueno, eso es una cosa interesante que no hablamos. Uno tiene que ir mostrando cosas acerca de su trabajo, pero no mostrando en el estilo de que las voy a publicar en el Instagram, porque eso no me dice nada, no sé qué les pasa a ustedes con el Instagram, pero a mí, por lo menos, no me llega ninguna devolución que me haga este, reflexionar sobre el trabajo. Sí, es bueno, como hacen los músicos o los escritores, darle a leer a alguien cuando más o menos está armada una idea, tomar esa devolución, mejorarlo, ver si lo que se entiende, porque de repente lo que estábamos hablando hoy de intentar contar historias que, que comuniquen, que tengan algo de significado, ¿sí? Que conmuevan, si es posible, o que muevan. Yo tengo lo hago para otros, y si el que se lo doy a uno y no entendió nada, puede ser que justo esa persona no haya entendido nada. Pero si se lo doy a uno, a dos, a 10, a 30, y nadie entiende nada, o entienden una cosa totalmente distinta de lo que yo quería decir, es que hay algún problema ahí. Entonces, uno tiene que estar un poco confiado en que va a poder trabajar solo durante un tiempo, pero luego todos tenemos ahí como un testeo que podemos ir haciendo sobre los trabajos. Pero les digo algo más, quizás al momento de mostrarlo o de aplicarlo, tenemos otros problemas que no habíamos pensado, y es que, por ejemplo, mi serie, o en mi gran proyecto tengo 3 series y en realidad tengo lugar solo para poner 2. O si quiero poner las 3, tengo que sacar fotos de ahí.
¿Me interpretan? Es decir, cuando voy a aplicar ese proyecto o voy a mostrarle a alguien, me veo limitado también por algunas circunstancias, o tengo plata solamente para un libro de 20 páginas y mi libro tiene 40 páginas. Entonces, no obstante, ahí lo que pasa es que si el proyecto tiene una coherencia suficiente y una contundencia tal, es cierto que si le saco miembros puede verse resentido, pero si hay una solidez, se va a entender el mensaje y se va más o menos comprender la historia de manera tal de que yo en otro lugar pueda mostrar la historia entera. Imaginen qué le hubiera pasado a Eugene Smith. Eugene Smith tuvo suerte porque mostró como 28 fotos en esa, o 24, no me acuerdo, en ese reportaje, pero si hubiera podido mostrar 5 nada más, porque solo tiene 2 páginas, eso no quiere decir que después no pueda en otro lugar mostrar todo lo otro. A veces tengo que estar también consciente de que voy a encontrar limitantes que son ajenas o que yo no me había imaginado que se me presentan en el momento de mostrar. Sí, o sea, desde la publicación hasta en el formato que se va a mostrar, o la sala, o Exacto. las salas, porque originalmente está el proyecto terminado y acabado, y después está desde el ordenamiento si es una sala lineal, o que tiene paneles, o que es circular, o que es una sala de 2x2 a donde fue. Entonces, Exacto. en Ahí está muy realidad, bueno, ahí es donde aparece el papel del curador o el del editor de sala, o el editor de la revista, o de donde sea, que me ayuda a aplicar en ese lugar. Porque visto así como lo quiero mostrar yo, de repente no encaja pero sí, si tengo la oportunidad de hacer un libro y puedo manejar los costos y puedo manejar la estética y tener injerencia sobre todo lo que quiero, eso es muy difícil y la mayoría de las veces eso pasa solo cuando me autofinancio mi propio libro. Como libro queda, porque bueno, la sala si no quedó bien y no me gustó, bueno, la sala está bien, se desmonta y en un libro queda. Entonces, si tengo la oportunidad de poder controlar todos los parámetros, eh, todo tiene que confluir hacia el nivel de comunicación. O sea, no puedo estar hablando yo qué sé, de la indigencia y ponerle unas tapas de terciopelo, salvo que sea justamente lo irónico del asunto. No sé, no se me ocurre ahora, pero lo que digo es que si tengo oportunidad, tengo que poder incidir en esas circunstancias, porque, bueno, todo hace a la comunicación. perfecto. Bueno, Javier, lo vamos dejando por acá. Bueno, saludos a todos. Bueno, te agradezco en nombre de Aquelarre, Aquelarre Online, por el tiempo prestado hoy acá, hablándonos de esto. Nos aclaraste muchas dudas y la verdad estuvo buenísimo, por lo menos desde mi punto de vista, estuvo muy buena y interesante la charla, que hay mucha gente que está agradeciendo. Acá Mabel Factura dice: gracias Javier Aquelarre, todas estas ideas nos abren la cabeza, y más en tiempos de cuarentena. Bueno, gracias a todos ustedes. Recordarles que mañana a las 16 horas va a estar Lucía Martí Pastre hablándonos de la fotografía de deportes. Bien, el domingo nos tomamos un descanso y volvemos a partir del lunes a las 16 horas. Recordarles el WhatsApp de la escuela, que es 091-835-840, para poder participar de una foto diaria desde el balcón o la azotea en tiempos de cuarentena. Y bueno, gracias a todos, como siempre, por prestarnos un ratito de su tarde y nos estamos viendo en breve. Adiós. Gracias a todos. Que pasen bien.